se espera que Dios sea glorificado por medio de las alabanzas que nosotros entonamos. Se espera también, o eso es lo que debiera ser, que Dios sea glorificado también a través de la predicación y que su iglesia a su vez sea edificada y dé gloria a Dios por medio de lo que aprendió y después poniéndolo en práctica. Pero, ¿sabe? Aun cuando podríamos decir, alabado sea el Señor, gloria a Dios por eso, o bueno es el Señor, a veces existe ah, esa inquietud, digámoslo así, de que esta frase para la gloria de Dios no sea simplemente en ocasiones una frase en nuestra vida porque la conocemos. Cantamos que Él es todopoderoso y para Él es toda la gloria y lo entendemos. Pero les vuelvo a preguntar, ¿para qué nos congregamos los días domingos? Para glorificar a Dios, ¿cierto? Amén. ¿Para qué cantamos nuevamente? Juntos alabanza. Para glorificar a Dios. ¿Por qué nos fortalecemos espiritualmente? Para poder glorificar a Dios. Pero nuevamente, eso es lo que mueve nuestras vidas en el día a día, en el quehacer. Es la gloria de Dios, eso importante que mueve mi día a día a mis decisiones, en las cosas que hago de manera rutinaria. ¿Es la gloria de Dios? Mis queridos hermanos, sin lugar a dudas, todos los que estamos acá, quizás alguna excepción, conocemos esta frase y la usamos. Y la usamos. Pero debemos considerar si es que realmente en todo lo que hacemos vivimos para la gloria de Dios. Temo que glorificar a Dios no sea el principio fundamental que domina y gobierna todas las áreas de nuestras vidas. Y pasa a ser, como antes dije, tan solo una frase aprendida, la cual repetimos. Todo esto por la sencilla razón de que no tenemos una idea clara muchas veces de lo que la Biblia dice de la gloria de Dios y quién es ese Dios glorioso que las Escrituras manifiestan. ¿La Biblia nos declara y nos muestra que Dios es glorioso? Claro que sí, y lo vamos a ver. Por ejemplo, Isaías 63, a los serafines, ¿cierto? Cuando Isaías tiene esta visión, dice que los serafines unos a otros daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Está llena de su gloria. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios se hace manifiesta a toda criatura por medio de la creación. En Efesios 1:17 Pablo le llama el Padre de gloria. En Hechos 7:2 lo nombra como el Dios de la gloria. Y en Salmos 24:8 es descrito como el Rey de la gloria. Nuestro Dios es glorioso. Es glorioso, no cabe duda. Lo vemos en la Escritura. Si usted ha leído la Escritura, puede ver y puede entender que nuestro Dios es glorioso. Es un Dios de gloria. Pero la pregunta es, ¿y qué es la gloria de Dios? Si yo le preguntase, defíname, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo la podríamos definir? Quizás como esa experiencia que tuvo Moisés, ¿cierto? Cuando subió y le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Cómo definiríamos si usted le preguntase a Moisés, a ver Moisés, ¿qué viste? ¿Cómo es la gloria? ¿Se palpa? ¿La puedes definir?
¿Y qué importancia tiene la gloria de Dios para nosotros? ¿Es importante que Dios sea glorioso? ¿Tiene trascendencia en nuestra vida que nuestro Dios sea un Dios glorioso? ¿En qué piensa o qué pensamos cuando tomamos nuestras decisiones? ¿Pensamos en glorificar? ¿En que Dios sea glorificado? Para algunas personas, Dios no es más que el genio de la botella, y es una realidad a la cual acuden solamente cuando tienen un problema. Pero para los creyentes no debe ser así. Para los creyentes, Dios es el todo. Debe ser el todo. Un predicador dijo sobre este tema de la gloria de Dios: lo que todo creyente más necesita es oír hablar de la gloria de Dios, ya que la debilidad de la iglesia en nuestros días, en sentido general, se debe en gran manera a la débil imagen que los creyentes tienen de Dios. Porque de acuerdo a la imagen que yo tengo de Dios, ¿quién es ese Dios? Es como yo respondo a ese Dios, ¿o no? Si mi Dios es solamente aquel que me ayuda cuando tengo problemas, bueno, yo voy a ir a Dios simplemente cuando tengo problemas, nada más. Pero ese es un Dios pequeño, ese no es un Dios glorioso el que habla la Biblia. Por eso es que hoy en día vivimos, y muchas personas en este tiempo, personas angustiadas, con temores, con depresiones o crisis de ansiedad, todo porque viven centrados en el hombre y en sus circunstancias, más que en el Dios que nos llamó, como dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios nos llamó, Dios nos formó, nos creó, nos hizo, ¿para qué? Para su gloria. ¿Dónde está nuestro interés personal? Es su gloria, no la mía. Pero nuevamente, ¿qué es la gloria de Dios? Y vamos a responder ahora a esta pregunta. ¿Sabe? Es difícil tratar de hablar de este tema tan relevante y poder hacerlo tan solo en una predicación. Pero espero que podamos ver hoy algo de la gloria de Dios, aunque sé que podríamos definitivamente quedar cortos. Pero creo que es importante que como iglesia recordemos quién es ese Dios en el cual nosotros confiamos y al cual hemos creído, ¿no? Ese Dios glorioso, el Dios de la Escritura. La palabra que usa la Biblia para referirse a la gloria tiene varios significados, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Puede significar honor, valor superlativo, excelente reputación, riqueza, magnificencia, esplendor o algo pesado. En un diccionario teológico de griego, que algunos por ahí creo que lo tienen, dice, en relación con Dios, esta palabra doxa denota aquello que hace a Dios impactante. La gloria de Dios es lo que distingue a Dios de todo lo demás. Es lo que hace a Dios impactante. John Piper definió la gloria de Dios con las siguientes palabras. La gloria de Dios es la belleza y excelencia de sus múltiples perfecciones. Es un intento de poner en palabra cómo es Dios en su magnificencia y pureza. En Dios hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es bueno, de manera que la gloria de Dios es la armonía perfecta
de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Y nos quedamos cortos, ¿no? Porque Dios es más. Nuestro Dios no es una fuerza, como algunos piensan o creen, ni tampoco es algo misterioso que nosotros no podemos descifrar. No, nuestro Dios es un Dios personal. Él muestra características de personalidad. Él tiene intelecto, Él tiene emoción, Él tiene voluntad. Él no está lejos de nosotros. Aun cuando es un Dios glorioso, que ni siquiera el universo lo puede contener, Él no nos ha abandonado. Él está cerca de nosotros. Pero, aun cuando es un Dios personal, Él es el ser infinitamente más hermoso, perfecto y más extraordinario, y el ser más digno de honra de todo el universo. Ese es nuestro Dios. Solo Él es digno de todo. Y que posee un conjunto de características las cuales están perfectamente equilibradas entre sí, haciendo de nuestro Dios un ser perfecto y glorioso. Él es perfecto y glorioso, hermano. Hay veces que nosotros llegamos al conocimiento de Dios porque el mundo nos ha dado cierta imagen de Dios y pensamos que Dios es más amor que ira. ¿Cuántos de nosotros llegamos pensando que no, que Dios no puede, mi Dios no es ira? Yo creía eso. Yo creía que mi Dios era solo amor, pero Dios no es así. Él es perfectamente equilibrado en todas sus características, en todas. Él es tan ira como amor. Porque su ira va a ser una manifestación de su amor santa y justa. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es su Dios glorioso. Ese es mi Dios, ese es el Dios que la Biblia nos presenta y nos manifiesta. Juan 4:24 dice que el Dios, nuestro Dios es espíritu. ¿O no? Él no está sujeto a limitaciones de la materia, pero Él también es infinito y es autosuficiente. De ahí que Él le diga a Moisés, yo soy el que soy. Yo no necesito a nada ni a nadie para existir, para ser quien soy. Hermano, si este mundo no existiera, si usted no existiera, Dios sigue siendo glorioso. Dios sigue siendo Dios. No nos necesita ni a usted, ni a mí, ni a nadie, porque Él es Dios. Pero Él quiere compartir con nosotros. Ese Dios que no necesita nada de nadie, lo llamó, lo atrajo hacia Él. ¿Para qué? Pregúntese, ¿para qué? Si ese Dios es tan glorioso y no me necesita, ¿por qué me atrajo? ¿Por qué Él decidió estar en mi vida? Porque usted no decidió, porque nadie busca a Dios. Eso dice la Escritura. Dios lo buscó. ¿Por qué? ¿Para qué? Él es todopoderoso. No hay nada que sea imposible para Él, ¿o no? Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Todo. Lo que pasó, lo que es y lo que vendrá. Y aún lo que podría ser, Él lo sabe a la perfección. Es omnipresente. No es que está un pedazo de Dios por allá, otro. No, Él llena todo. Él está en todos los lugares. Él es omnipresente. De ahí que el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Él es eterno. Es inmutable. Él no cambia. Es perfecto en santidad. Él es verdad. Él es amor. Y solo Él es así. Ese es nuestro glorioso Dios. Solo Él es así. Pero en su bondad Él ha decidido
que otros puedan experimentar el deleite que Él eternamente ha experimentado en la contemplación de sí mismo. A veces uno puede decir, uy, que es egocéntrico. Hermanos, Dios se complace contemplándose a sí mismo. El Padre se complace contemplando al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo se complace contemplando la belleza y hermosura del Padre y el Espíritu contemplando al Hijo y al Padre, porque Él se necesita a sí mismo, nada más, para satisfacerse. No lo necesita, pero Él decidió compartir su gloria. Él lo decidió. Él permite que seres imperfectos y pecadores como nosotros podamos contemplar su gloria, contemplar su hermosura, ser parte de esa magnificencia que Él es. Aunque de manera limitada podemos ver su gloria en nosotros, Él lo hace y lo comparte. ¿Acaso no es eso glorioso? ¿Acaso no es bueno nuestro Dios? 2, la manifestación de la gloria de Dios. Esa gloria que Él contempla en la intimidad de su ser, como dice un escritor, Samuel Pérez Millo, en el seno intratrinitario. Él la manifestó también a su creación. ¿Cómo vimos al principio? A través de la creación, ¿o no? Los cielos son un relato de la gloria de Dios, su eterno poder y deidad. Desde el día de la creación, que se hizo la creación, se hace manifiesta por medio de todo lo que fue creado. Por eso dice Pablo a Romanos, por tanto, nadie tiene excusa. Todos pueden ver la manifestación de su gloria, su eterno poder y deidad, divinidad, se hacen manifiestas al mirar la creación. 2, la gloria de Dios se hace visible también en los seres humanos. En 1 Corintios 11:7, Pablo dice lo siguiente: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él, el varón, es la imagen y gloria de Dios. La imagen y la gloria de Dios, Pablo la conecta haciéndonos ver que nosotros glorificamos a Dios, a la imagen de Dios. Somos gloria de Dios. También en 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, nosotros podremos, de manera aunque tenue, reflejar esa gloria. David en el Salmo 8, si usted va conmigo al Salmo 8, versículo 1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y el 5 dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos, nosotros somos hechos la imagen de Dios y representamos de cierta manera la gloria de Dios. Somos la única parte de la creación de Dios que puede experimentar eso. Un animal no puede experimentar eso, nosotros sí. Dios creó al hombre con el fin de dar a conocer su gloria y esplendor
a través de la obediencia a su palabra. Pero ¿qué pasó en el huerto del Edén? Ese plan maravilloso que Dios tenía, de que que el hombre glorificara a Dios. ¿Qué pasó? Se desvirtuó. El hombre decidió tomar esa gloria que solo le pertenece a Dios para adueñarse de algo que no es suyo. El hombre decidió ser, desde ese momento, un ladrón de gloria. Y somos por naturaleza ladrones de gloria. Desde ese día el ser humano se hizo un ladrón de gloria. ¿O acaso usted nunca se sintió orgulloso de sus logros? ¿O acaso nunca se sintió orgulloso de algo que pudiera haber pasado? ¡Ay, qué bien lo hice! Cuando la Escritura dice que todo es de Él. ¿O no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Pero nosotros nos glorificamos a nosotros mismos, ¿no? Somos ladrones de gloria. Desde ese momento que el hombre cayó, somos ladrones de gloria. Y luchamos, ¿no? La oración de nuestro hermano cuando comenzó era, Señor, que podamos glorificarte a ti. Y esa debiera ser siempre nuestro temor, que realmente deseemos glorificar a Dios y no a nosotros mismos, porque existe la posibilidad de que nos glorifiquemos a nosotros con lo que hacemos. Claro que sí. Claro que sí. Está en nosotros. La Escritura dice, he aquí la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque si va la luz, tiene que glorificar a otro. Ya la gloria no es para ti. Porque tus obras son malas. Tus obras son, ¿para qué? Para glorificarte a ti mismo. No para glorificar a Dios. Por eso el hombre no quiere venir a Dios. Porque no quiere someterse a Dios. Porque no quiere glorificar a Dios. Se glorifica a sí mismo. El hombre decide amarse más a sí mismo, alabarse más a sí mismo, exaltarse más a sí mismo, antes que honrar y dar gloria de vida a quien realmente es glorioso. A quien que realmente es glorioso. Dios, al ver al hombre perdido y extraviado, hermano, y esto es extraordinario, porque Dios, al ver la rebelión del hombre, haberlo perdido, extraviado, que no alcanza la gloria de Dios por sí solo, ¿Dios podría haberlo eliminado? Sí, perfectamente. Y ni uno de nosotros estaríamos acá. Y nadie tendría qué decirle, porque Él es el Dios de la gloria. Pero Él no lo hizo, ¿no? Él no lo hizo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Él preparó un plan. Un plan en donde llamó a un hombre Abraham. Y después hizo una nación y le dio una promesa a esa nación. De la cual nació un hombre, un varón, que fue clavado en una cruz. Wow. Dios decidió salvarnos, ¿o no? No fue plan nuestro, fue plan de Dios. Si usted es salvo no es porque usted quiere. Fue Dios que lo decidió. El plan es de Él. Él decidió salvarnos. Él decidió entregar lo más preciado que tenía y colgarlo como el más vil de los pecadores. Él decidió redimir al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la historia de la Biblia. Si usted lee la Biblia, esa es la historia. Una historia de redención. Dios dio un plan el cual tenía un precio tremendamente alto, con el fin de poder llevar a algunos hombres a lo que fue su plan original, lo que iba a pasar al final, en el cielo.
donde vamos a ser glorificados, compartir esa gloria para poder glorificar de manera real y completa a nuestro Dios. En medio de ese plan, como ya antes dije, Él decidió tomar a un hombre, Abraham. Pero en medio de ese plan es que también Dios manifestó su gloria a su pueblo. De hecho, si usted va conmigo a Éxodo, capítulo 16, versículo 10, hemos hablado ya en otras ocasiones, en otros mensajes, acerca de la nube, ¿se acuerdan, no? Que nuestro hermano nos enseñó también la semana pasada, la nube que acompañaba al pueblo de Israel de día y la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel de noche para cuidarlos en el camino en el desierto. Bueno, Éxodo 16:10 dice, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Porque el Señor de la gloria estaba en la nube. No es que Dios envió una nube y Él estaba por allá y la nube por allá. No, Dios estaba en la nube. El Señor de gloria estaba en la nube. Por eso es que dice, he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. La gloria de Dios se hizo manifiesta a su pueblo en la nube, en el desierto. Vaya conmigo también a Éxodo, capítulo 40. Al final de Éxodo, al final, mire, del versículo 34 al 38 dice lo siguiente la palabra del Señor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerda que el pueblo tenía que reunirse de una manera determinada y al medio del pueblo, qué es lo que tenía que tener? El tabernáculo. Y dice la Escritura, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué pasó? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y yo le pregunto, si nosotros pudiésemos ir a ese momento, ¿qué hubiésemos experimentado? Porque no lo describe, yo creo que es indescriptible lo que ellos estaban viendo. La gloria de Dios no se puede describir. De hecho, Dios, para poder que nosotros entendamos algo de Dios, tiene que usar un lenguaje antropomórfico para poder entender nosotros algo de Dios o lo que Él nos quiere revelar de Él. Porque para nosotros sería imposible si Él nos habla en su lenguaje, ¿no? No podemos, es imposible. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Nadie quería ni moverse cuando la gloria de Jehová estaba en el tabernáculo. Esto era tan pesado, tan glorioso, tan impactante que a nadie se le ocurría siquiera moverse debido a la gloria que se manifestaba en el tabernáculo. Y se recuerda que capítulos antes Moisés le pidió a Dios, déjame ver tu gloria. Sin embargo, Dios le dijo en Éxodo 33:20, nadie puede ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nadie puede estar en la presencia de la gloria de Dios y vivir. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos entender esa gloria? Esa magnificencia, que personas cuando experimentaron esto temían por lo glorioso que veían.
En Éxodo 20, si te va un poquito más atrás. Éxodo capítulo 20, del 18 al 21, mire lo que dice. ¿Y qué dice el título en su Biblia? El terror del pueblo. Porque el pueblo tenía terror por esa gloria que se manifestaba. Por esa gloria que se manifestaba. Versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. De lejos. ¿Por qué estaban lejos? Si Dios es bueno. ¿Por qué estaban tan lejos? Porque ellos estaban conscientes de su pecado. Ellos estaban conscientes quiénes eran, lo pecaminoso que era y lo santo que era ese Dios, que no tendrá por inocente al culpable. Ellos temían acercarse a ese glorioso y santo, magnificente Dios que se estaba manifestando. Por eso estaban lejos. Versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ellos no, ve tú, nosotros no. Isaías dijo, cuando vio la visión en Isaías 6, ay de mí, que soy hombre muerto. Ay de mí, que soy hombre muerto. Porque siendo un hombre impuro, sucio, pecaminoso de labios, mis ojos han visto la gloria de Jehová de los ejércitos. Él entendía, Isaías, que lo único que le quedaba era la muerte. Ver la grandeza, magnificencia de nuestro glorioso Dios. Sin embargo, Dios los deslizó, ¿no? Terminó usando su vida. Terminó glorificándose en Isaías. Nadie puede estar cerca de la gloria de Dios sin ser destruido. Eso lo sabían. Lo sabían. Sin embargo, alguien dijo que en medio de ese tremendo dilema en que Dios ama al hombre y quiere manifestar su gloria al hombre, pero el hombre por su pecado no puede estar en la gloria de Dios, alguien dijo lo siguiente: es ahí donde se hace visible el rayo más potente de la gloria de Dios. Éxodo 34, 6 y 7 dice, aquí, el capítulo anterior, es que Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no puedes, pero yo te voy a poner en una hendidura y yo voy a pasar y tú verás mis espaldas. Pero sin embargo acá Dios describe con palabras su gloria. Versículo 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y hasta ahí, ese es nuestro Dios. ¿O no? Pero sigue diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Aun cuando es nuestro Dios glorioso, aun cuando ese Dios quiere amarnos y manifestar su inmensurable amor, Él no puede pasar por alto el pecado de nosotros. ¿Cómo Dios puede que esto armonice?
¿Cómo armoniza esto? Pero Dios es así. Su amor es inmensurable hacia sus criaturas. Pero su justicia es implacable. Y Él no puede pasar por alto ni es más mínimo pecado del ser humano. ¿Dios nos ama? Sí. Pero no pasará por alto ni un solo pecado. Ni aun ese mentirita piadosa que no existe a propósito. Ni aun eso. Dios lo va a pasar por alto. Tiene que ser pagado. Tiene que pagarlo. Dios no lo puede pasar por alto. Dios va a castigar. Él no puede dejar sin castigo la transgresión. ¿Sabe por qué? O si no, no sería un Dios justo, ¿no? Supongamos que usted, no sé, viene un día y dice, pucha, ¿sabes qué? Alguien llegó y, no sé, mató a mi perro. Y a esa persona llegaron los carabineros y lo vieron justamente, sí, él hizo y lo mató a adrede. Entonces viene el juez y el juez dice, no, sé que yo hoy día amanecí de buena. Ándate para tu casa nomás. ¿Ese sería un juez justo? Bueno, Dios es un juez justo. Dios no va a mandar a nadie para la casa. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Su justicia es implacable. Y nuevamente, y es ahí donde se manifiesta, como dije antes, el rayo más potente de la gloria de Dios. ¿Cómo? Un Salvador perfectamente justo, perfectamente santo, y que recibe en su cuerpo el castigo que usted y yo y toda la humanidad merece. En una cruz muriendo como el más vil pecador. ¿A quién se le podría ocurrir ese plan? Solo a Dios. Hermano, solo Dios. Solo Dios lo podría hacer. Porque nadie más es perfectamente justo, perfectamente santo para poder pagar y cargar los pecados de todos. Solamente Jesucristo. Y así traspasar la justicia de Cristo a aquellos que se arrepienten y creen. Como dice la Escritura, el que no conoció pecado por nosotros los hizo pecado, para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, tomando la justicia de aquel que realmente es justo y glorioso. Porque esa gloria que se manifestaba en la Chequiná, en el tabernáculo, no es más que Cristo. Es nuestro Cristo, aquel que murió en la cruz. Cristo es la manifestación gloriosa de Dios visible. Es lo que Juan dice, ¿no? Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito, ¿quién? Cristo, Él lo ha dado a conocer. Todo lo que se ha manifestado glorioso, visible de Dios, es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. El Dios de la gloria. Juan 1:14 dice lo siguiente. Vaya conmigo, Juan. Capítulo 1, versículo 14. Dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Ese glorioso Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hermanos, la palabra, para aquellos que saben, la palabra habitar literalmente significa, Él montó su tienda de tabernáculo en la tierra. Este tabernáculo que se llenaba con la gloria de Dios es Cristo. Ese glorioso Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice Juan. Cristo es Dios, hombre. Dios hecho hombre.
Pablo en 1 Corintios 2:8 dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado ¿a quién? Al Señor de la gloria. ¿Quién es el Señor de la gloria? Cristo. Porque Cristo fue crucificado, de Él está hablando. Si ellos hubiesen tenido el entendimiento que nosotros podemos tener por medio de las Escrituras, que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para poder comprenderla. Si ellos hubiesen entendido así, ellos nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Nunca. Nunca. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? Cristo. Él es esplendor de la gloria. Jesucristo. En Efesios dice y nos declara que todos nosotros fuimos salvados ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿O no? Ese es nuestro Dios glorioso, ¿no? Ese es su Dios glorioso. Hermano, y lo más impactante, que esa gloria habita en mí por medio de Cristo. ¡Wow! Es que no lo puedo entender. ¿Cómo? ¿Cómo ese Dios glorioso que ni los cielos de los cielos lo pueden contener decide venir a esto para glorificarse? No lo entiendo. Pero Él así lo quiso. Él lo quiso así, Él lo decidió. Él lo decidió. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios? Punto número 3. Número 1, creyendo en su palabra. Romanos 4:20 dice lo siguiente. Hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe y fortalecido en fe, ¿qué fue lo que hizo? Glorificó a Dios, dio gloria a Dios. Por eso es que Dios nos dice en su palabra, por nada estéis afanosos, porque el afán es incredulidad y es un pecado. Porque cuando yo estoy afanado, cuando estoy turbado, le estoy diciendo a este Dios glorioso, inmesurable, maravilloso, tú no puedes con esto, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Pero Él es todopoderoso, ¿no? No hay nada. Hermano, no existe cosa alguna imposible para nuestro Dios. ¿Usted lo cree? Debe vivirlo. Número 2, dejándome moldear por Él. Así, déjese moldear por Él. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Nosotros podemos mirar la gloria del Señor. Nosotros podemos experimentar la gloria del Señor y podemos reflejar la gloria del Señor a medida que nosotros vamos siendo moldeados por Cristo, por medio de su palabra, por medio que el Espíritu Santo va aplicando esas verdades a nuestra vida y nosotros las hacemos. Glorificamos a Dios, pero tiene que dejar hacerlo. Usted tiene que dejarse moldear por el Señor. Usted tiene que decidir qué va a hacer. Si seguir viviendo su vida, seguir tomando sus decisiones,
O que Dios, el Señor de la gloria, sea quien lo dirija y lo conduzca. Glorificamos a Dios los padres cuando criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Glorificamos a Dios los maridos. ¿Cuándo? Cuando amamos a nuestras esposas como Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿o no? Y cuando no somos ásperos con ellas. Glorifican al Señor las mujeres casadas. ¿Cuándo? Cuando se someten a sus maridos y los respetan. Glorificamos a Dios los hijos cuando respetamos y nos sometemos y honramos a nuestros padres. Glorificamos a Dios cuando somos diligentes en el servicio que Él nos demanda. Glorificamos a Dios cuando procuramos hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Glorificamos a Dios cuando nos amamos, perdonamos, exhortamos, animamos y edificamos unos a otros, porque eso no es normal. Esa es una obra de Dios en su iglesia. Glorificamos a Dios cuando no tenemos en poco la santidad de Dios y caminamos en el temor del Señor. Glorificamos a Dios cuando nos congregamos fielmente para adorar y orar también los unos por los otros. Glorificamos a Dios cuando con un corazón generoso damos para la obra del Señor. Glorificamos también a Dios cuando somos la luz que alumbra en esta oscuridad, en estas tinieblas en la cual nosotros habitamos y damos testimonio de quién es nuestro Señor. Glorificamos a Dios cuando Él forma parte de lo más excelente en nuestra vida, cuando Él es el número uno en nuestras prioridades, en nuestras decisiones. Glorificamos a Dios. Ese es el Dios en el cual usted cree, adora y sirve, glorificándole. Ese es su Dios. Si es así, usted mismo se va a dar cuenta cuando usted mire sus prioridades, cuando usted mire sus decisiones, cuando usted se mire a sí mismo, usted se va a dar cuenta si Él es lo primero en su vida. Si Él es lo primero en su vida, usted está glorificando a Dios. Usted le está dando la gloria de vida a su nombre. Porque el único que merece toda la gloria y todo el honor es nuestro Dios. Él es. Él es. Y si piensa que hasta ahora hay algo que debe sacar y que está luchando, ora al Señor y pídale perdón. Pídale perdón al Señor, porque el Señor lo va a perdonar, porque Él es grande en misericordia y Él quiere perdonar y Él quiere cambiar nuestro corazón. Así de bueno es nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo, si vivimos, para Dios vivimos, ¿o no? Y si morimos, para Dios morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, de Él somos. No somos nuestros, de Él somos. Por eso que en Romanos voy a terminar con el mismo versículo que empezamos. Porque de Él, por Él, ¿y cuál es la meta? Que para Él sean todas las cosas. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos. Amén. Le invito a orar.